Amén. Dios me los bendiga grandemente en esta tarde de sábado. Hoy es el último pasaje, el último capítulo del discurso del aposento alto. Estamos en el capítulo 16, en los versículos 25 al 33 en esta tarde. Evangelio de Juan, capítulo 16, 25 al 33. Hemos llegado al final del discurso de Jesucristo dado en el aposento alto a los apóstoles que él escogió, a los discípulos que él escogió. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículos 25 al 33. Hablando Jesús a los discípulos, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, ya ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Que esta palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto y pueda crecer en nuestros corazones. Dice el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Si ustedes recuerdan bien, los que han estado desde el principio con el estudio del Evangelio de Juan, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús usó alegorías, es decir, alegorías son dichos eh, profundos, son proverbios, son enigmas para hablarle a la gente acerca del reino de Dios. Las alegorías llevan a los hombres a pensar profundamente y a descifrar qué será lo que me está diciendo el maestro. Son como palabras misteriosas, palabras con enigma, pero son dichos, son proverbios profundos. Uno tiene que pensar, y voy a dar ejemplos, que detrás de las alegorías o proverbios se esconden verdades importantes, verdades profundas para aquel que lo está diciendo y para aquel que las está escuchando. En una clase, mami, en una clase. Jesús, por ejemplo, miren Juan capítulo 2, miren Juan capítulo 2. Aquí tenemos un dicho de Jesús que había que pensarlo profundamente, había que tener entendimiento, comprensión y discernimiento. Aquí Jesús habló por alegoría. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 2, versículo 18 y 19.
Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús en el templo: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Cuando dio vuelta los cambistas, las monedas, y dio vuelta las mesas, y tuvo un azote de cuerdas en el templo, los judíos le están preguntando a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y aquí viene la alegoría. Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mira el versículo 21. Más aquí está lo profundo. Esto es lo que había que discernir. En esto es lo que ellos tenían que haber pensado, pero no lo hicieron. Versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahí tenemos una alegoría, hermanos. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 3? Miren, Juan capítulo 3, versículos 1 al 5, cuando Jesús está hablando con el maestro Nicodemo, el gran maestro de Israel, que vino a visitarlo de noche y que reconoció que que Dios estaba con Jesús por las señales que el Señor estaba haciendo, y que nadie podía hacer estas señales si Dios no estaba con él. Jesús le dijo en el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuál fue la reacción del gran maestro Nicodemo? Versículo 4, en la misma reacción de los judíos. En 46 años se construyó este templo, como tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Eso se está hablando con alegorías. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se dan cuenta? Jesús usó alegorías para hablarles de verdades profundas, verdades espirituales acerca del reino de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 con la mujer de Samaria, con la mujer samaritana? Miren el capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús pasa por Samaria, se encuentra con la mujer de Samaria, estaba cansado del camino, ahí en el pozo, y Jesús le pide de beber a la mujer de Samaria. Y comienza una muy buena conversación entre la mujer y Jesús. Cuando llegamos al capítulo 4, versículo 11, versículo 12, dice la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí viene la alegoría. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, mire qué profundo y qué verdad, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer reaccionó: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Así hablaba Jesús, por alegorías. En el capítulo 10, ¿recuerdan el Evangelio de Juan en el capítulo 10? Cuando Jesús habla: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Exactamente lo mismo. Detrás de ese dicho, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, habían verdades espirituales, verdades profundas. Detrás de ese dicho del agua viva que salta para vida eterna, habían dichos profundos de Jesús. Detrás del dicho: destruir este templo, yo en 3 días lo levantaré, son dichos profundos, son proverbios, son dichos, son enigmas, son alegorías que el hombre tenía que pensar, discernir, meditar profundamente. ¿Qué
quiso decir Jesús cuando dijo destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré? Ellos no entendieron. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Que yo debo nacer del agua y del espíritu? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Entiendo. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será un agua que salte para vida eterna. Señor, dame siempre esa agua. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas, las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahí está. En el capítulo 16 de Juan, ya hemos visto todo esto en nuestro estudio del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 16, todavía un poco no me veréis, y de nuevo un poco me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dices? Todavía un poco no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué querés decir con todavía un poco? No entendemos lo que hablas. Volvamos a nuestro pasaje en estos momentos, por favor. Capítulo 16, versículo 25. Bueno, tenemos otra alegoría ahí en el 21. Miren el 16-21. La mujer cuando da a luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús reconoce que sus alegorías no han sido fáciles para la comprensión y el entendimiento de sus propios discípulos. Dice el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene, la hora viene, cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Jesús venía hablándoles en alegorías a los discípulos, pero va a llegar la hora, y ahora es, en que ya no les va a hablar por alegoría. La hora iba a llegar cuando Jesús les iba a hablar claramente a sus discípulos. Con la partida de Jesús al Padre y con la venida del Espíritu Santo, y a partir de la resurrección de Jesús, la revelación del Padre a Jesucristo, de Jesucristo a los discípulos, iba a ser más clara, más completa para los discípulos. También los discípulos podrían orar al Padre, ya hemos hablado de eso, pidiéndole al Padre sabiduría, pidiéndole entendimiento, pidiéndole que les abra los ojos de su entendimiento, pidiéndole que les habla, que les dé comprensión. Para mí este punto es importante, porque lo que yo veo, lo más que veo en el Nuevo Testamento, es que cuando los apóstoles oran al Padre, cuando los apóstoles oran al Padre, siempre están pidiendo discernimiento espiritual, comprensión espiritual, crecimiento espiritual, desarrollo espiritual, ayúdame a entender, Padre, alumbra mis ojos, ilumina mi mente. Esa, la mayoría de las oraciones de los apóstoles eran así por la iglesia.
por los cristianos. Ejemplo tenemos en Efesios capítulo 1, por ejemplo, libro de Efesios capítulo 1, versículo 15, Efesios 1:15, dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, miren, miren, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren el 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, para que sepáis cuál es la superintendencia, grandeza de su poder con nosotros. Así oraban los apóstoles, así oraban por los cristianos de Efeso. En, en Colosenses capítulo 1, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9, Pablo oraba de esta manera por los de Colosa también. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedirle al Padre en el nombre de Jesús, y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire cómo oraban los apóstoles. Oraban para que la iglesia fuese llena del conocimiento de la voluntad de Dios, para que la iglesia fuese llena de sabiduría, llena de inteligencia, llena de comprensión espiritual. ¿Y con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Entonces, el entendimiento acerca de la persona de Jesús fue dada a los apóstoles progresivamente, progresivamente. Y los apóstoles va a llegar el momento cuando Jesucristo resucite entre los muertos, cuando venga el Espíritu Santo, que les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar todo lo que Jesús ha dicho, los va a guiar a toda la verdad. Ellos van a tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión acerca de la persona del Padre y especialmente acerca de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús no les habló claramente a los apóstoles desde un principio sobre su verdadera identidad y su verdadero propósito en este mundo, aunque lo hizo? Él siempre venía hablando el Padre que me envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ¿por qué no les habló claramente, directamente, precisamente a ellos? Uno tiene que pensar en el tiempo de los apóstoles como un carpintero de Nazaret. ¿Algo bueno podría salir de Nazaret? ¿Un pueblucho? ¿Un pueblo insignificante, 500 habitantes? ¿Cómo un carpintero de Nazaret podría hablarles de que él es el creador del mundo y del universo? Imagínense. Imagina que Jesús aparece y les dice: yo soy el creador del mundo y del universo. ¿Qué reacción habrían tenido los apóstoles? De hecho, muchos reaccionaron diciendo: este está fuera de sí, este es un mentiroso, este es lunático, este está poseído por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús no podría presentarse a los apóstoles eh, de esa manera. Jesús comenzó, dice, dice Marcos 3, que Jesús estableció a 12 apóstoles para que estuviesen con él, para enseñarlos,
para entrenarlos, para capacitarlos, para prepararles. Y Jesús comenzó a capacitar a ellos, a entrenarlos a ellos, a crear fe en ellos a través, primeramente, a través de las señales. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, en Juan capítulo 2 manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús comenzó a entrenarlos, a capacitarlos, a prepararlos y a crear fe en los apóstoles con sus grandes discursos. Imagínate a los apóstoles escuchando de los labios de Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tiniebla. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida verdadera. Jesús comenzó a crear fe en los discípulos con sus grandes declaraciones. Imagínate esta declaración y que los apóstoles la escucharon. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, haciéndose igual a Dios. Yo y el Padre uno somos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínate lo que está pasando por la mente de los apóstoles. O el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínate. Mira Juan capítulo 16, verso 25. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Sino que claramente os anunciaré del Padre. Uno de los propósitos de la venida de Jesús era mostrarle a los discípulos el rostro del Padre, la imagen del Padre. Jesús es la imagen del Padre que lo envió. Recuerden en el capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice el prólogo, el apóstol Juan: a Dios nadie le vio jamás, porque es espíritu, porque es invisible, el Dios eterno. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, en comunión perfecta con el Padre, en una relación perfecta con el Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo vino para mostrar el carácter santo, el carácter misericordioso, el carácter perdonador, el carácter bondadoso, el carácter justo del Padre. Ese es uno de los propósitos de la venida de Jesús. Por eso, cuando se llega al capítulo 14, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Oh, Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y con ustedes y no me habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Padre que lo envió. Y los discípulos no entendían. Versículo, capítulo 16, verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús oraba e intercedía por ellos ante el Padre. De hecho, vamos a ver en el capítulo 17 cómo Jesús intercede por los apóstoles ante el Padre, cómo ora por ellos, lo que pide por ellos. Pero ahora Jesús iba a regresar al Padre y los discípulos iban a quedar en este mundo. Cuando Jesús estuviera con el Padre, a la diestra del Padre, Él iba a rogar por sus discípulos, porque Él es el gran sumo sacerdote. Él es el que entró al cielo teñido de sangre. Él es el gran, fiel y misericordioso sumo sacerdote que puede compadecerse de los discípulos. Pero cuando Jesús estuviese a la diestra del Padre, aquí viene lo bueno, los discípulos, ellos mismos, podrían orar, podrían acercarse confiadamente
al Padre, al trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Es decir, que los discípulos iban a tener acceso directo e inmediato al trono de la gracia del Padre. Esa es la idea del versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Sí, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús intercede por los discípulos, pero ahora que Jesús regresa al Padre y está a la diestra del Padre, los discípulos iban a tener un acceso directo y inmediato al trono del Padre, porque iban a orar, iban a rogar, iban a pedir, iban a suplicar al Padre, pero ahora en el nombre glorioso, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y tenían que hacerlo con confianza. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué tenemos que orar con confianza, acercarnos al trono de la gracia con confianza, con fe? ¿Saben por qué? Mira lo que dice el versículo 27. Pues el Padre mismo os ama. Usted que es discípulo de Cristo, usted que es seguidor de Cristo, usted que ora al Padre, usted que le ruega al Padre, usted que le suplica al Padre, acérquese confiadamente al trono de Dios, porque el Padre nos ama a nosotros, porque el mismo Padre os ama. Los discípulos pueden confiadamente acercarse al Padre porque el Padre tiene un amor eterno por ustedes. El Padre ama a los discípulos con un amor que excede a todo conocimiento. El amor del Padre, el corazón del Padre se inflama y se enciende por sus hijos, por su pueblo, por sus discípulos. Pues el Padre mismo os ama, dice Jesús. Eso me da confianza para orar, eso me da confianza para adorar al Señor, eso me da confianza para acercarme a Dios con mis debilidades, con mis pecados, con mis flaquezas, con mis triunfos, con mis victorias, con un espíritu de agradecimiento. Puedo acercarme confiadamente al trono de mi Padre porque Él me ama y me ama tanto que Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues miren, lo voy a decir de esta manera. Miren Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Voy a decirlo de esta manera. Romanos capítulo 5, por favor. Versículo 6 en adelante. Y les voy a hacer una pregunta al final. Romanos capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando éramos débiles, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí está la más grande exhibición del amor de Dios por ti y por mí, por la iglesia y por el mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y es interesante que Pablo usa el tiempo presente, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, siendo débiles, siendo impíos, siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La pregunta es esta. Jesús dijo, porque el Padre mismo os ama. Si el Padre nos amaba con amor eterno, con amor entrañable, con un amor que excede a todo conocimiento. Si el Padre nos amaba cuando éramos débiles, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, cuando éramos desobedientes, cuando éramos impíos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si el Padre nos amaba así, pregúntese en esta hora, ¿cuánto te debe amar el Padre ahora que hemos sido reconciliados con Él, que hemos sido justificados delante de Él, que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados y que no ahora somos sus hijos? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bendito sea el amor del Padre. Bendito sea el amor del Padre. Y hay algo más en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Aquí tenemos otra frase profunda, porque vosotros me habéis amado, vosotros me habéis amado. En el capítulo, en el capítulo 17, Jesús va a hablar del amor del Padre hacia los discípulos y también del amor de Cristo por los discípulos y el amor de los discípulos hacia Cristo. Porque vosotros me habéis amado. Los discípulos, con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, con todas sus dudas, con todas sus incredulidades, con todos sus defectos, con todo su orgullo que hemos visto, los discípulos amaban a Jesús, lo amaban, porque vosotros me habéis amado. Me acuerdo mucho de una frase que aparece en Primera de Juan, por favor, en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el verso 20, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Este pensamiento se lo compartía un hermano para consolar su corazón. Dice Primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, a veces nuestro corazón nos dice que somos culpables, nuestro corazón nos dice que somos débiles, nuestro corazón nos dice que hemos pecado, nuestro corazón nos reprende y nos encontramos faltos delante de Dios, y nos sentimos como polvo de la tierra, como ceniza, nos sentimos muy mal delante del Padre. Pero mira la segunda oración. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón
mayor que nuestro corazón es Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados a veces, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra falta, a pesar de nuestra falta de amor, a pesar de nuestra falta de misericordia a veces. Dios sabe que le amamos en lo profundo de nuestro corazón. Dios sabe que queremos amarlo en lo profundo de nuestro corazón. Tú sabes que te quiero, Señor, le dijo a Simón Pedro. Tú sabes que te quiero, Señor. Tú sabes todas las cosas, Padre. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, hermano. Y Dios sabe las luchas que tenemos, los combates que tenemos, las dificultades que tenemos, los problemas que tenemos, las ansiedades que tenemos, las luchas que tenemos. Dios sabe las caídas que hemos tenido. Dios sabe cómo nos cuesta levantarnos, cómo nos cuesta caminar, cómo nos cuesta despojarnos de esto otro. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe las luchas que tienes, las batallas que tienes. Dios sabe cómo te cuesta servirle a veces, porque Él sabe todas las cosas. Y mayor que nuestro corazón, mayor que nuestra conciencia, es Dios. Y Él sabe que le amamos. Tal vez no le amamos como Él nos ama a nosotros. Tal vez no le amamos todavía con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, pero Él sabe que lo amamos, que lo queremos, que nos gusta estar en su presencia, que nos gusta alabarlo y adorarlo a Él. Él lo sabe eso. En el Evangelio de Juan, los discípulos concretamente iban a mostrarle el amor a Jesús, guardando sus mandamientos. Dice en el capítulo 15 en el capítulo 14, verso 15, Jesús le dice a los apóstoles, si me amáis, guardad mis mandamientos. Capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Los discípulos demostrarían su amor por Jesús, guardando los mandamientos, guardando la palabra de Jesús, atesorando la palabra de Jesús. Si los discípulos quieren permanecer en el amor de Cristo, deben seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo en este punto? Juan capítulo 15, versículo 9, por favor. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Discípulos, permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amar a Jesús es guardar los mandamientos. Permanecer en el amor de Jesús es guardar los mandamientos de Dios. Permanecemos en el amor significa que amamos a Dios el Padre, amamos a Jesucristo, amamos al Espíritu Santo, amamos a los hermanos de la iglesia, amamos a nuestro prójimo, amamos incluso hasta a nuestros enemigos, los bendecimos. Eso es permanecer en el amor de Jesús.
Además, Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 27, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Los discípulos creyeron una verdad fundamental, una verdad profunda, una verdad fundamental. ¿Cuál? Que Jesús viene de Dios, que Jesús salió de Dios, que Jesús es igual a Dios. En el capítulo 13, versículo 3, Jesús dijo, dice Juan 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, a Dios regresaba. Mira el capítulo 17, versículo 6. Juan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, Padre, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, Padre, y han creído, Padre, que tú me enviaste. Esa era la fe de los discípulos. Y esto es fundamental. Creer que Jesús viene de Dios y, y regresó a Dios, que Jesús es igual al Padre en naturaleza, en esencia, y que los discípulos creyeron que Jesús salió de Dios, venía de Dios y que a Dios regresaba, que Jesús es divino, es eterno. Dice Juan 16, 28, Juan 16, 28, que es verdad más grande. Juan 16, 28, Jesús vuelve a decir exactamente lo mismo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí tenemos el movimiento de la salvación eterna. Se trata de un movimiento en dos sentidos, del cielo a la tierra, salí del Padre y he venido al mundo, y de la tierra al cielo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Jesús vino del Padre y ahora regresa al Padre. Eso significa que Jesús es divino, que Jesús es eterno, que Jesús es Dios. Así comenzó el prólogo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este estaba en el principio con Dios. Esa es la fe. Recuerden que el Evangelio se escribió con ese propósito. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Eterno, es el Mesías, es el enviado, el Hijo de Dios, que salió de Dios, que vino de Dios, que es igual a Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, dice la palabra de Dios. Versículo 29. Volvamos a Juan capítulo 16, verso 29, por favor. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Me dio risa cuando leí este versículo 29,
que dice, le dijeron sus discípulos, lo que me dio risa fue esto, que hasta este momento los discípulos han estado en silencio todo este discurso. No han hablado ninguna palabrita, no han interrumpido para nada a Jesús, como lo interrumpieron en el capítulo 14. La última vez que habló un discípulo en el capítulo 14, en el versículo 22, miren, desde ahí que no hablaban ellos. Buenos alumnos, buenos discípulos. 14:22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Eso fue lo último intervención de un discípulo de los apóstoles. ¿De qué hablar de Simón Pedro? Ha estado en silencio del capítulo 13, versículo 37. Miren el 13:37. Miren el 3:77. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y cuando Jesús le dice, tu vida pondrás por mí, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Ahí Pedrito se quedó calladito. Ahí Pedrito guardó silencio. Ahí no habló más. Lo vamos a ver de nuevo en el capítulo 18, cuando saque su espada y le corte la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero aquí están en silencio los discípulos del Señor. Eso fue lo que me causó risa de, de observar, de ver a los apóstoles calladitos, incluso al mismo Simón Pedro, que ese no se callaba con nadie. Aunque los discípulos le dicen a Jesús, miren el versículo 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora hablas claramente, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Eh, Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Ahora hablas claramente, Señor, ahora entendemos que sabes todas las cosas. En un sentido, en un sentido, es verdad que los discípulos pueden decir que saben todas las cosas, que entienden, porque le dicen a Jesús, ahora entendemos por qué hablas claramente. Versículo 30. En un sentido, los discípulos entendían claramente, pero no entendían claramente todo. Eso ya lo hemos explicado. Después de la resurrección de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos van a entender muchas cosas claramente, van a comprender muchas cosas, van a discernir muchas cosas. Recuerden que cuando Jesús resucitó entre los muertos, Jesús estuvo con los apóstoles 40 días hablándole más acerca del reino de Dios. Los discípulos ahora entienden claramente algunas cosas, pero los discípulos no iban a entender los detalles de la cruz, los detalles de la sepultura, los detalles de la resurrección de Cristo, los detalles de la venida del Espíritu Santo y de la ascensión de Cristo al cielo, hasta cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos. Los discípulos no iban a entender claramente, profundamente, lo que significó la frase de Jesús, he venido de Dios y ahora regreso a Dios. ¿Por qué digo esto? Si los discípulos hubieran entendido todas las palabras de Jesús, no lo hubiesen abandonado en el momento de la prueba. Si los discípulos hubiesen entendido, hubiesen creído profundamente que Jesús es Dios, que Él tiene el control de todo, que Él viene realmente de Dios y regresa a Dios y tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, si lo hubiesen entendido en el momento de la prueba, no lo abandonan, no lo dejan solo. Los discípulos no entendían todas las cosas, sino que entendieron que Jesús sabía todas las cosas y que había salido de Dios. La fe de los discípulos
está en crecimiento, hermano. La fe de los discípulos está en desarrollo. La fe de los discípulos va a ir aumentando. Su carácter va a ir en desarrollo. Su carácter va a ir siendo transformado por el Espíritu de Dios. Lo que le pasó a los discípulos es exactamente lo que le pasa muchas veces a usted y me pasa muchas veces a mí. Estamos en construcción, estamos en crecimiento, estamos en desarrollando nuestras vidas espirituales, estamos en crecimiento del entendimiento del Evangelio. Estamos creciendo espiritualmente. Además, Jesús les dice en el verso 31, ahora creéis, ahora creéis, amigos míos, o por fin creen, ahora sí creen realmente. Jesús conoce la fe de los discípulos, hermanos, como conoce la fe nuestra también. En Juan capítulo 2, miren Juan capítulo 2, por favor, en el versículo 23 al 25, y esta es una verdad que los discípulos entienden y creen, sabemos que sabes todas las cosas. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora creen, amigos míos. Yo conozco el corazón de ustedes. Yo he escudriñado el corazón de ustedes. O por fin han creído que yo vengo de Dios y que salí de Dios y que sé todas las cosas. Ahora creen. En Juan capítulo 6, versículo 64, Juan capítulo 6, versículo 64, dice el autor Juan, en Juan 6, 64, hablando Jesús, pero hay algunos de vosotros, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía desde un principio. Los discípulos acaban de decirle a Jesús que creen en él. Mira el 16:30. 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos, esa es la confesión de los discípulos, por esto creemos que ha salido de Dios. Recuerden que en Juan capítulo 6, el pasaje que acabamos de leer, también hay una confesión. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero los discípulos, a pesar de su fe, no han entendido lo que realmente significa creer en Jesús, confiar en Jesús. Jesús se lo dijo en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creáis en Dios, creer también en mí. La fe de los discípulos, escúcheme bien, la fe de los discípulos es una fe débil, pero está en crecimiento, va a aumentarse. La fe de los discípulos pronto iba a salir a la luz. La fe de los discípulos pronto iba a ser revelada, la fe de los discípulos. Dice Juan capítulo 16, aquí va a ser revelada la fe de los discípulos. Aquí iba a ser puesta la fe a prueba, la fe de los discípulos. Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo
porque el Padre está conmigo. Seréis esparcidos. ¿Ustedes creen? ¿Ahora creen? ¿Creen realmente en mí? ¿Creen que vengo de Dios y que regreso a Dios y que sé todas las cosas? ¿Ustedes creen que yo soy realmente uno con el Padre? ¿Ustedes creen que yo soy realmente el yo soy? ¿Ustedes creen eso? Sí, creemos. Sí, los discípulos creen. Pero cuando llegó el momento de la prueba, se reveló que su fe no era tan profunda, no era tan fuerte, no era tan grande como ellos pensaban que era. Miren, un ejemplo. Marcos capítulo 14, para mostrarles este ejemplo. Marcos capítulo 14, versículo 30, versículo 29. Marcos capítulo 14, versículo 29. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, aunque todos te desamparen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, Simón, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él, Simón Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pasa el versículo 50. Marcos 14:50. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándolo, dejándole, huyeron. Esa es la fe de los discípulos. En el momento de la crisis, en el momento de la prueba, abandonaron a Jesús. Ellos habían confesado que creían en Jesús. Y Jesús les dice, ¿ahora creen? Viene la hora en que cada uno de ustedes va a ser esparcido, cada uno de ustedes me van a abandonar, cada uno de ustedes me va a dejar solo. Pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Las limitaciones de las limitaciones de la fe de los discípulos pronto se haría manifiesta cuando abandonen a su Salvador. Hermanos, no sabemos cuán profunda es nuestra fe hasta que enfrentemos la prueba. No sé cuánta fe tengo en Jesucristo, no sé cuánta fe usted tiene en Jesucristo. La única manera de probar nuestra fe, de examinar nuestra fe, de evaluar nuestra fe en Dios y en Jesucristo es cuando estemos frente a la prueba y frente a la tentación. Ahí se revelará lo que hay dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. En el momento de la prueba se reveló realmente la fe de los discípulos. Dice Deuteronomio capítulo 8, libro de Deuteronomio capítulo 8, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice Jehová, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Te afligió para saber lo que había en tu corazón. La prueba revela cuánto amamos a Dios, cuánto confiamos en Dios, cuánto creemos en Dios, cuánto dependemos realmente de Dios. La prueba va a revelar eso. Recuerden que en la parábola del sembrador, aquellos que recibieron la palabra con gozo, con alegría, con emoción, al momento de la prueba, al momento de la prueba, se iban a apartarse. Dice Juan capítulo 16, Juan capítulo 16,
Dice el versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcido cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús hace una gran declaración, mas no estoy solo, no estoy solo. Ustedes me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. En dos ocasiones Jesús había dicho que el Padre estaba con él. Miren Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 16. Estas son las dos ocasiones anteriores en que Jesús dijo que el Padre estaba con él. Juan capítulo 8, verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí está. Versículo 29. Versículo 29. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Gracias a la relación que Jesús tenía con el Padre, Jesús nunca estaría solo. El Padre que me envió está conmigo. Ustedes me dejarán solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Y aquí aprendemos algo muy importante, hermanos. No importa dónde una persona se encuentre en la vida. Jesús va al Gólgota, por si acaso. Jesús va a entrar al Getsemaní, por si acaso. Jesús va a pasar por juicios. Jesús va a ser humillado, va a ser azotado. Jesús va a la cruz. Pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Puede que una persona, como los israelitas, puede que una persona se encuentre en Egipto, como los israelitas, o que las personas se encuentren en el desierto o en la tierra prometida, o que una persona en esta tarde se encuentre en el pozo de la desesperación y está afligido, o se encuentra en el horno de fuego pasando una prueba, o está en el huerto de Getsemaní afligido y su alma triste hasta la muerte. Es probable que uno esté atravesando su propio desierto, uno esté en su propio Getsemaní, en su propio horno de fuego o en el pozo de la desesperación, o que alguno haya sido tragado por el gran pez. No importa dónde uno se encuentre. Lo más importante, lo más importante es que Dios, el Padre que te ama, está contigo cada momento. Lo más importante no es dónde estás, lo más importante no es con quién estás, lo más importante es quién está contigo en ese pozo de la desesperación, quién está contigo en ese desierto, quién está contigo en ese vientre del gran pez, quién está contigo en el horno de fuego, quién está contigo en medio de tu sufrimiento, de tu prueba, de tus luchas, de tus batallas. Jesús va a enfrentar cada juicio. Jesús va a enfrentar todas las humillaciones. Jesús va a enfrentar la cruz. Dice, ya lo hemos visto, en completa paz. Mi paso dejo, mi paso doy. En mí tendréis paz. Jesús va a enfrentar los clavos en completa paz y completo gozo. ¿Saben por qué? No estoy solo. El Padre está conmigo. Él no va a desampararme. Él no va a abandonarme. Aunque ande en valle de sombras de muerte, Él estará conmigo.
Él estará conmigo. Hermano, para nuestra meditación, ¿usted sabe cómo comienza el libro de Mateo? Anuncian el nacimiento de Jesús diciendo que se llamará Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sabe usted cómo termina el libro de Mateo en el capítulo 28, versículo 20? He aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Continuamos con Juan capítulo 16. Voy a dejar el versículo 33 para el próximo sábado. En mí tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su paciencia y por su atención.